de lo que viene siendo la cosecha gruesa, que no ha finalizado todavía en la provincia de Entre Ríos por estas cuestiones climáticas de mucha humedad, estos días de calor que hemos tenido en el invierno, y bueno, y que parece ser alentador para lo que es la cosecha de fina, los cultivos de invierno, como mencionaba Héctor Martínez, y después la gruesa, los cultivos ya de verano, como se lo conoce habitualmente, parece ser bastante alentador. Días atrás, ahí mismo, en la Bolsa de Cereales, esta semana, estuvo el licenciado en Ciencias Meteorológicas Germán Heisenech, creo que lo pronuncié bien, para brindar una charla sobre las perspectivas climáticas lo que se viene, ¿no? hacia el futuro. Germán, muy buenos días. Andrés Yolotauer, Rubén Escubis los saludan desde aquí de Gualeguaychú, desde La Matera. ¿Cómo está usted? Buen día. Andrés, Rubén, muy buen día para todos, un saludo obvio para toda su gran audiencia. Y sí, lo que acabas de introducir es la realidad. Venimos de años muy difíciles, pues no fue un solo año, ¿no? Tuvimos altibajos, pero el último fue una piña climática que evitó cualquier magia agronómica, como hablábamos un poco el miércoles en la charla, no, el clima, digamos, fue tan duro que no permitió aplicar la gran experiencia agronómica que tiene el productor argentino, porque es un productor que ha lidiado con muchas situaciones, pero la última ha sido realmente antológica en el sentido que va a quedar en la estadística, ¿no? O sea, siempre teníamos como antecedente esa mala campaña del 08-09 y ahora va a quedar instalada como la peor campaña la 22-23, ¿no? Realmente ha sido muy mala, no solamente en Entre Ríos, que Héctor seguramente ya les habló de los malos números de la gruesa, sino que estamos hablando a nivel país, ¿no? A nivel país no hubo zona agrícola donde, digamos, se hayan obtenido buenos resultados. Quizá el sudeste de Buenos Aires tuvo una mejor performance. Por ahí podemos rescatar algo de la fina del año pasado en Entre Ríos, que estuvo relativamente buena, a pesar de que faltó agua igual, ¿no? Seguro. Pero después la gruesa Sí. La gruesa tuvo muy mala performance. Germán, ¿se vio venir estas consecuencias climáticas? O sea, desde su profesión, ¿no? Como licenciado en Ciencias Meteorológicas, allí desde de la consultora que elaboran los informes tanto para la Bolsa de Cereales como de Entre Ríos, como la Bolsa de Comercio de Rosario, inclusive, ¿vieron venir que iba a tener esta importancia o que iba a hacer esta piña, como dijo usted? Mira, el año pasado, para estas fechas, para agosto, cuando armamos generalmente se arma la charla así de tendencia climática en esta época del año, estimábamos que iba a ser muy difícil la primavera y el comienzo del verano. Hasta ahí llegaba la tendencia y el aviso era que hay que tomar muchos recaudos, ser muy conservador. El problema es que nunca llegó la recuperación esperada cuando se debilitó la Niña. El fenómeno de la Niña se empezó a debilitar en el mes de enero, pero atrás de eso llegaron condiciones de escala regional que no se podían ver porque eran muy lejanas en agosto del año pasado, que tuvieron el mismo efecto. O sea, se encadenó la Niña con un fenómeno de escala regional que mantuvo las precipitaciones muy por debajo de lo normal y la exacerbó con olas de calor increíbles, claro, que llegaron hasta la primera quincena de marzo. Entonces, el combo negativo de esas condiciones climáticas bueno, generó lo que tuvimos, ¿no? Entonces, por eso el cierre de la campaña 22-23 fue el más duro respecto de las anteriores, que también fueron niñas, ¿no? O sea, siempre cuando tenemos esos escenarios niñas, si bien son indicadores malos, uno por lo menos tiene ese indicador y sabe que se tiene que cuidar. Eso es buena información, o sea, tener la presencia de ese indicador permite tomar decisiones que a uno lo pongan a resguardo, de la misma manera que ahora que tenemos previsto para gran parte del semestre cálido de octubre en adelante el desarrollo del fenómeno del Niño, uno puede tener cierta holgura para tomar decisiones y decir, bueno, voy a ir con mejor tecnología, con mayores posibilidades agronómicas a desarrollar la campaña. Esto es seguro, va a ser así. Tenemos mucho mejor nivel de reservas en Entre Ríos que el año pasado a esta altura, y si bien en este momento estamos transitando cierta deficiencia pluvial, no en Gualeguaychú, en Gualeguaychú tuvieron el mes pasado un bombazo de agua
muy importante que dejó mucho margen. Pero no fue generalizado, ¿no? También hay que decirlo. Es Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay, Colón y paremos de contar, ¿no? Sí, porque sí, para el resto de la provincia las lluvias fueron buenas, pero no tan generosas, digamos. Igual, de todas maneras, Entre Ríos está bien de humedad. Cuando uno se va al oeste de Santa Fe o a Córdoba, al noroeste de Buenos Aires, el resto de la zona núcleo, la cosa está mucho más complicada y la necesidad de que las lluvias empiecen temprano es mucho más alta. Entre Ríos, en ese sentido, tiene algún margen, y por eso nosotros somos optimistas con las reservas que tenemos, más algunas lluvias que lleguen en la última parte de agosto, principio de septiembre. Nosotros estimamos que la fina va a estar muy encaminada, y después sí ya va a venir el efecto Niño, que en general tiende a mantener precipitaciones normales o hacia arriba, o sea, pisos normales, de ahí hacia arriba, con lo cual la gruesa tiene, digamos, un plafón, un escenario de partida que es muchísimo más favorable que el que tuvimos en las últimas 3 campañas, y eso realmente es una buena noticia dentro del contexto de las otras noticias, ¿no? Ahora, Germán, la consulta es la siguiente, porque se habla mucho del Niño. Esto es una pregunta de la gente de la calle, no del productor. Se habla mucho del Niño, que va a ser bueno para la producción, los productores van a tener otro incentivo para sembrar, etcétera, etcétera. Pero el Niño, particularmente en la Argentina, ¿impacta de la misma manera en toda la Argentina, o hay lugares en los cuales uno sabe que en la zona litoraleña tiene lluvias de lo normal, por sobre lo normal, y ya lo hemos vivido, inclusive hasta con inundaciones por estas inmediaciones? ¿Pero impacta de la misma manera en la provincia de Entre Ríos, en la zona de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, o hay diferencias? No, sí, claro, hay diferencias. Es una muy buena pregunta. El fenómeno del Niño es un fenómeno que genera un contexto de humedad más alto, o sea, hay mayor disponibilidad de humedad, entonces aumenta la probabilidad de precipitaciones a gran escala. ¿Qué zonas generalmente se benefician? Como lo dijiste vos: Mesopotamia, litoral, Uruguay, sur de Brasil, Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur. Todo es una zona bastante homogénea, si se quiere, en el impacto. En general, todo para arriba, y pierde un poco de influencia sobre las zonas más mediterráneas, sobre el oeste de Córdoba, sobre La Pampa, sobre el sur de Buenos Aires. En general el impacto ya no es tan importante, o sea, sí da una coyuntura que favorece las lluvias normales, pero no los corrimientos positivos de la lluvia. Pero de todas maneras, la zona núcleo principal de Argentina, el sur de Santa Fe, toda la parte de Entre Ríos, centro-sur de Santa Fe, la principal zona agrícola de Entre Ríos, gran parte del norte de Buenos Aires, esa en general se ve favorecido por las precipitaciones. Y sí, depende mucho de la intensidad con que se dé el fenómeno. Este año no se espera un fenómeno del Niño demasiado fuerte. En algunas zonas hubiese sido requerido eso porque hace falta mucha agua, ¿no? Pero, por ejemplo, en este momento la previsión de precipitaciones para el trimestre agosto-septiembre sobre Córdoba, por ejemplo, no es la mejor. Entonces ellos están partiendo de una situación, de un escenario de reserva mucho más pobre que el de Entre Ríos, y no tienen por delante un trimestre con una oferta de agua generosa. Entonces Córdoba seguramente va a terminar saliendo de la seca entre octubre y noviembre. Es decir, los cordobeses están muy acostumbrados a hacer siembras tardías. Seguramente este año van a tener que hacer sí o sí siembras tardías, porque el escenario para ellos no es el mejor. Pero como decías vos, en general la estadística marca que el fenómeno del Niño no tiene en todos lados el mismo impacto, y generalmente pierde su influencia hacia el oeste. Y en el NOA, por ejemplo, en el NOA, incluso las provincias agrícolas de Tucumán, Salta, Jujuy, las zonas agrícolas de esas provincias en general no tienen impacto, incluso a veces se dan años secos con el fenómeno del Niño. Germán, ante este panorama que usted nos está contando, seguramente también lo analiza con la gente de la bolsa de cereales, con los productores. ¿Cuáles son las consultas que más le hacen ellos? Así, digamos, la expectativa que tienen y también los temores. Y los temores, mira, primero, para definir la fina, las heladas tardías. Ese primer punto. El primer punto. Este año realmente, como vemos, prácticamente no hemos tenido invierno. O sea, hemos tenido algunas irrupciones de aire frío, pero la más importante, irrupciones de aire polar que dejaron heladas en Entre Ríos. Bueno, Gualeguaychú tuvo algunos fríos más fuertes, pero hubo 2 o 3 heladas fuertes y fin.
O sea, no hemos tenido, comparado simplemente sin ir a rebuscar en el arcón de la estadística, el año pasado, finales de marzo, principio de abril, tuvimos heladas potentes y duraron hasta mediados de julio. O sea, tuvimos un otoño muy frío y gran parte de la mitad del invierno también fue frío. O sea, este año es mucho más relajado en cuanto a temperatura y es altamente improbable que tengamos heladas tardías. Entonces, digamos, la FINA tiene... Eso ya también es una buena noticia, tenemos un buen desarrollo de la FINA, más algún pulso de agua que llegue, más heladas tardías que tienen muy poca probabilidad de aparecer, prácticamente tenemos el desarrollo de la FINA asegurada. Obviamente que puede aparecer alguna tormenta entre septiembre y octubre, cuando empiezan las tormentas importantes, que pueda dejar granizo, pero eso es los eventos de granizo son situaciones de corto plazo, ¿no? Son tormentas que uno la puede ir viendo a medida que se va desarrollando la campaña, no se puede analizar con tanta con tanta anticipación, y ahí la única defensa es el presupuesto, ¿no? Es tener plata para asegurar. Francamente no hay ninguna previsión de largo plazo que te pueda anticipar granizo. Y después, bueno, en general el tema de las olas de calor que nos dejaron tan alertados, si queremos decirlo así, en cuanto a lo que pasó el año pasado, ¿no? Es improbable que con el fenómeno del Niño se dé esto, o sea, la continuidad de la humedad y de las precipitaciones por arriba normal que esperamos para el semestre cálido implican tener mayores coberturas nubosas, y en ese sentido esperamos que, si bien haya calor, haya situaciones de exigencia térmica, digamos, no vamos a tener la altísima frecuencia de olas de calor que tuvimos el año pasado, que duplicaron los valores normales. Sí. Así que en ese sentido podemos estar bastante tranquilos que vamos a ir a una campaña climáticamente mucho más llevadera, ¿no? Claro, porque mucha gente se preguntaba, está haciendo unos calores, altísimas temperaturas en el norte, en el hemisferio norte, con, bueno, las consecuencias que ya sabemos todos, si eso se va a trasladar al hemisferio sur cuando llegue el verano, ¿no? Pero bueno, en base a lo que nos dice usted, Germán, va a ser bastante más tranquila la cuestión. O sea, el tema es que siempre este contexto de tendencia ya lo tenemos que instalar, lo hablamos el otro día también en la charla de la bolsa, dentro de un contexto de cambio climático. Todas las estadísticas están cambiando, no están cambiando para abajo, obviamente en términos de temperatura estamos cambiando para arriba, ¿no? O sea, con nuestra conducta hemos roto bastante el comportamiento de la atmósfera y las temperaturas se mueven para arriba. Entonces uno se tiene que empezar a acostumbrar de que las temperaturas van a estar en valores más altos. Y en ese sentido, obviamente, una de las señales que se ve de cambio climático es el aumento de los fenómenos extremos. ¿A qué referimos con esto? Es aumento de frecuencia de sequías, aumento de frecuencia de inundaciones y aumento de frecuencia de olas de calor. Claro. Entonces, uno tiene que empezar a hacerse la idea de que no es una casualidad, una eventualidad que aparezcan las olas de calor con mayor frecuencia. Es parte del cambio climático. Estamos en una situación de adaptación a otro clima. Justamente ese es el salto que va a tener el clima, ¿no? Germán, pero es esto una época difícil. Generado por el hombre esta situación. Absolutamente, claro. Por eso te digo, nosotros lidiamos, todo el tiempo estamos tratando de encontrar indicadores que nos permitan anticipar 3, 4, 5 veces lo que va a pasar, dar una coyuntura climática para que el productor pueda tomar decisiones, y la atmósfera está cambiando todo el tiempo. Entonces lo que vos terminás aprendiendo durante 25, 30 años de la atmósfera, finalmente el cambio climático te lo termina modificando. Entonces tus estadísticas, que son tan importantes para sacar conclusiones, para tener entendido el sistema, se empieza a modificar. Entonces con eso también lidiamos los meteorólogos, ¿no? Con el cambio que los mismos que los hombres estamos generando. Mientras no tengamos un cambio cultural y vayamos a otra matriz energética que implique una disminución fuerte del consumo de combustibles fósiles, la cosa no va a cambiar. O sea, lo loco es que sabemos cuáles son las consecuencias y no tenemos una actuación a nivel cultural general. No hablemos de político, nada, pues ya sabemos por dónde viene la mano, que lamentablemente por ese lado no hay cambio, ¿no? Pero a nivel cultural todavía no estamos con la capacidad como para generar esos cambios tan importantes que requiere la hora, que son inminentes. No es que necesitemos hacer un cambio dentro de 20 años, lo tendríamos que hacer ya, en este momento. No es para alertar,
pero realmente estamos en una situación de no retorno, ¿no? Es una situación muy difícil. Es para ocuparse, digamos, no preocuparse. Es para ocuparse, exactamente, ocuparse, concientizar sobre las nuevas generaciones, por suerte vienen con mucha fuerza en ese sentido, pero hay que educar, hay que difundir, y realmente sin presentar temor, simplemente decir que la situación es una situación de muchísimo cuidado, ¿no? Exacto. Ahora, Germán, por lo que vengo escuchando de usted, antes, hace algunos cuantos años atrás, en base a las estadísticas, uno decía, bueno, se vino hablo de Gualeguaychú, Entre Ríos, particularmente, que es lo que uno tiene más cerca. Se vino el Niño, una inundación, son una semana con aquellas localidades ribereñas, bueno, con las aguas, con lo que eso conlleva también para el sector agropecuario, con campos encharcados, dificultades para poder recolectar alguna cosecha, para entrar con las máquinas en otra. Después un par de años neutros, que se lo denominaba de esa manera, en alguna oportunidad, hace como 10, 15 años hablando con el doctor Aiello, decía, no, viene año neutro. Y después aparecía una niña, incipiente, lluvias por debajo de lo normal. Ahora parece que venimos niño, niña, niño, niña, niña, niño, y que lo neutro ya prácticamente como que ha desaparecido, ¿no? O da esa sensación. La frecuencia sí, antes estaba un poco más establecida, había un patrón más separado. Hoy en día, justamente, estos fenómenos del niño, la niña, son fenómenos que se producen en la zona central del Pacífico Ecuatorial, en la mitad del planeta, por decirlo de manera sencilla. Y la pileta cálida del Pacífico Ecuatorial es la más importante en cuanto al efecto que el océano tiene sobre la atmósfera. Y en décadas pasadas, digamos, había más alternancia, como decías vos, pero obviamente estamos en una situación de calentamiento global tan significativo, ¿no? Que justamente las aguas del océano, que son el gran efecto moderador que tiene el planeta, están perdiendo justamente esa capacidad de moderación. Entonces tenemos cada vez más alternancia entre estos fenómenos que son más, digamos, con menos separación entre situaciones normales. O sea, ya hay mucho más eventos extremos, o niño o niña, frío, cálido. Y esto de alguna manera, si bien es un indicador importante porque uno sabe a qué atenerse, por esto que decías vos, ¿no? Uno asocia al niño, en Entre Ríos en particular, con lluvia por arriba de lo normal, la niña por debajo de lo normal, y eso es bueno saberlo anticipadamente porque son indicadores que te permiten tomar decisiones a muy largo plazo, digamos. Digamos, no es tan bueno cuando uno mira la película en general, ¿no? Y sí, es lo que digo, la frecuencia ha modificado sustancialmente. Otro indicador de lo que venimos hablando respecto del cambio climático. Cuando uno hablaba del cambio climático, pensaba que era una situación que impactar en nuestra cotidianidad, digamos, a muy largo plazo, y que había mucho tiempo, y entonces todo iba procrastinando todo eso, y decía, bueno, vamos para adelante, vamos a ver cómo vamos a hacer. No, el cambio climático ya llegó y afecta todas las decisiones que puedan estar para adelante, y obviamente todas las campañas que vengan para adelante van a estar muy afectadas por eso, ¿no? Seguro. Germán, el otro día, el miércoles, en la Bolsa de Cereales, usted que estuvo allí, digamos, en el micrófono brindando la charla, y que podía verle la cara a los productores, a los referentes de las cooperativas y demás, ¿cuál era la cara que tenían a medida que iba hablando? ¿De optimismo? ¿Cuál era? ¿Cómo era? Interesante pregunta. Vamos, primero moderado, ¿no? Porque venimos tan, o sea, justamente Héctor les pasó, hicieron un gran trabajo en la Bolsa de Cereales Entre Ríos, mostrando los resultados de la gruesa y particularmente de la soja, que es el gran motor, ¿no? de casi todas las economías regionales de la zona núcleo, y la verdad que son números lapidarios. Por más que uno le ponga sobre eso buenas noticias climáticas, hay de todo tipo de coyuntura de noticias, ¿no? Sí. Estamos transitando situaciones que son bien complejas, pero bueno, yo creo que el backup, el gran respaldo que tiene Argentina es la experiencia, no son... ¿cómo decirlo? Productores improvisados, son productores muy informados, muy tecnológicos, y cuando han tenido cierto respaldo desde la política y el clima ha tenido una situación relativamente favorable, han salido adelante. Obviamente que no eran caras de festejo, porque el residuo que dejó la otra campaña
ha sido muy duro, o es muy duro de sobrellevar. Han habido quebrantos, o han quedado muchas economías muy debilitadas, digamos, pero en principio las noticias que yo les transmití se recibieron con muy buen ánimo, y de alguna manera fueron una alegría que dentro del contexto de las otras se ha, digamos, instalado, ¿no? O sea, en general yo creo que la respuesta es favorable y que el productor tiene por delante un año donde va a poder tomar decisiones un poco más tranquilo, por lo menos. Seguro. La última de mi parte, Germán, es con estos cambios climáticos, calentamiento global, estas condiciones que nos mencionaba de inestabilidad de la atmósfera, ¿se hace mucho más difícil el trabajo de ustedes como profesionales, como científicos? En general, viste, la idea cuando uno interactúa con productores que tienen que tomar decisión, siempre trata de tener indicadores climáticos muy validados, es decir, no que estén en la instancia académica, porque en la instancia académica hay muchísimos indicadores atmosféricos que se investigan y se trata de analizar el impacto, como bien analizamos en la conversación. Vos me preguntabas hace un rato al niño dónde tiene impacto, todo eso. Bueno, justamente nosotros lo que tratamos de hablar es de indicadores climáticos que realmente estén confirmados para que el productor pueda tener, digamos, información fidedigna, y que en base a eso pueda tomar mejores decisiones. Hay muchas investigaciones que se hacen para ver cuál va a ser el impacto y sobre todo cuál va a ser la capacidad de adaptación al cambio climático. Eso es fundamental. Los países que han generado, que son los principales generadores del cambio climático, no somos nosotros fundamentalmente, claro, ¿no? Son los países del norte, los grandes los países desarrollados. Sí. Y esos particularmente y paradójicamente son los que más capacidad de adaptación al cambio climático van a tener, porque básicamente esa capacidad de adaptación depende mucho de la economía, ¿no? Y no tengo que explicar yo cómo está nuestra economía. Seguro. Pero bueno, en ese sentido, obviamente que la capacidad de tener indicadores claros desde el punto de vista climático dentro del contexto de cambio climático se va a poner más difícil, porque justamente las estadísticas se vienen modificando, pero supuestamente se va a llegar a un nivel de estadística nuevo en unas décadas, en 10 o 15 años, pero en ese momento, en ese tránsito a ese cambio climático, va a haber que adaptarse, y ese periodo de adaptación va a ser el más difícil. Por eso estamos lidiando estas campañas con tanta volatilidad climática, ¿no? Seguro. La última, ahora sí, porque se me ocurrió en este momento. ¿Qué incidencia tiene nuestro país en este cambio? Porque hablamos de los países de mayor desarrollo, principalmente industrial, pero ¿se tiene un porcentaje de incidencia de la Argentina en este cambio? No, todas las variables están afectadas, sin duda. Hemos batido récord de todo tipo, térmico. O sea, una cosa que el productor lo va a reconocer enseguida, la forma de llover. O sea, desde el punto de vista meteorológico, cuando yo te digo, por ejemplo, en Gualeguaychú tienen que llover en julio 40 milímetros, ¿no? Y de repente en un día en Gualeguaychú llovieron 90 en julio, lo que pasó ahora, sin ir a la estadística. Entonces, ese tipo de eventos, no es que son esporádicos, son cada vez más frecuentes. Claro. O, por lo contrario, ¿no? De repente tenés 3 meses seguidos durante el invierno, que en general en Entre Ríos o en Gualeguaychú, la zona de influencia de Gualeguaychú, es un triple 40, como le digo yo. Siempre son 40, 50 lo que tiene que llover en junio, julio, agosto. Bueno, muchas veces hemos pasado todos los meses seguidos sin recibir precipitaciones, y entonces uno dice, bueno, no es tanto, estamos en el invierno, pero sí, si vos lo comparás con la estadística, tenés un faltante de agua importante, y esa frecuencia es básicamente, esa alta frecuencia de cambio de las precipitaciones es básicamente ligada al cambio climático. Y en la temperatura ni hablar, hemos batido récord. En marzo hemos tenido 10 días seguidos de temperatura por arriba de lo normal extrema, y ni hablemos de temperaturas bajas. El 2 de abril del año pasado hemos tenido helada. Entonces vos te pones a revisar estadísticas y están todas rotas. Los récords de temperatura mínima, temperatura máxima, precipitaciones en un día, precipitaciones mensuales, están todas rotas, y no rotas en los últimos años, rotas en los últimos 3 o 4 años, ¿entendés? O sea, como que las señales son muy evidentes. Entonces,
no es que uno pueda barrer bajo la alfombra lo que está sucediendo con el cambio climático. Bueno, eso ya llegó. Mucho trabajo, mucho estudio nuevo para ustedes, los especialistas, Germán. Sí, obviamente que no sobrepasa. Sí, o sea, lo que se hace, por eso te decía, en el ámbito académico, te termina, digamos, no lo puedes traducir como información rápida que le llegue al productor de manera entendible. Claro, sí. Un comentario muy frecuente por estos últimos meses es, los últimos meses, el último año tomo como referencia, de un productor que nos decía, un campo de 200 hectáreas, dice, me llovieron 40 milímetros en una punta del campo y en la otra punta del campo no llovió nada, por ejemplo, ¿no? O sea, la famosa lluvia en manga. Sí. Es increíble. Digamos, en un campo chico de la provincia de Entre Ríos, ni hablar de lo que puede ser la zona núcleo, provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe o Córdoba, donde las extensiones son mucho más importantes. Germán, le queremos Sí. Sí, acuerdo totalmente con lo que decía el productor, la dispersión de la lluvia, la distribución temporal de la lluvia, todos los elementos que han complicado muchísimo el desarrollo que nosotros conocíamos del clima, ¿no? Seguro. Germán, le agradecemos enormemente estos minutos que nos ha brindado. Ha sido un placer enorme dialogar con usted, Muchísimas gracias, estamos en contacto y que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente para usted. También. Germán Heisenech, me olvidé de preguntarle a ver si lo pronuncié bien. Sí.